Hola Sagitario, bienvenido, bienvenida. Deseo que tengas el mejor día, el día más maravilloso hoy, Sagitario. Si hay algo que no resuena contigo de esta lectura, déjala pasar. Pero te invito a que te quedes hasta el final, porque hay mensajes de poder para ti, mi querido y mi querida Sagitario, en el día de hoy. Vamos a iniciar con un mensaje especial de parte del Arcángel Miguel. Te dice, solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás y por resonancia recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo. Bueno, no te des tan duro, mi querido, mi querida Sagitario. Tú tienes sí mucho para dar, pero también tienes mucho para recibir. Recuerda que si tu signo ascendente, lunar o Venus es Sagitario, esta también es tu lectura para el día de hoy. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales a través de los ángeles, mi Sagitario. Te dicen que seas paciente, así como lo es la naturaleza para hacer la creación, para renovarse, para volver a comenzar. ¿Cuántas veces no ha comenzado Madre Tierra en el lugar donde ha habido algún desastre? Miles, diría yo, millones de veces. Así también nos enseña a nosotros que después de la oscuridad siempre viene un día maravilloso, después de la tempestad viene siempre la calma. No creas que todo el tiempo vas a estar en tribulación, mi querido y mi querida Sagitario. También te dicen que muy especialmente tú estás llamado a salir de una época estéril que te va a encumbrar económicamente, no solamente, sino que también en cuestiones de posición social. Es muy importante para ti en este momento mantener los pies sobre la tierra y no olvidar de dónde viniste, de dónde surgiste, Sagitario, porque la vida te tiene preparada algo así espectacular para ti. Si estás en una relación, en una pareja, te dicen que agaches un poco la cabeza si has sido tú la persona que ha ofendido a tu persona especial y si es al contrario, que sea un poco más misericordioso con esta persona a menos que exista algún tipo de violencia entre ustedes. Bueno, si no existe ningún tipo de violencia, te invitan a obrar con mayor humildad con la persona con la cual tú estás en este momento. Viene para ustedes como relación, como pareja, una época dorada, una época de luz, de bastante abundancia, no solamente de amor, sino también en cuestiones de su economía. Tus guías espirituales también te invitan a acercarte muchísimo más a tu vida espiritual, precisamente, ya sea que creas en algo o en alguien, que tengas prácticas de rezar, de hacer novenas, de meditaciones, de contemplaciones, de ayudar a otras personas también son prácticas espirituales. No solamente es estar quieto a solas o solos, también se puede hacer práctica espiritual en conjunto, en comunidad o ayudando a otras personas. Vamos a ver qué te dice en el día de hoy el tarot egipcio, mi querido y mi querida Sagitario. A ver, para ti te dicen en esta ocasión, wow, es la carta del mago. Recuerda, Sagitario, tú tienes todas las armas, las herramientas y tienes la bendición divina para realizar cualquier sueño, cualquier proyecto que tú tengas. Tal vez han habido personas que se han atravesado en tu vida que han sido como maestros de fuego para ti, te han quemado, te han humillado de determinada manera, pero ellos hacen parte de ese camino que tú estás viviendo. Tampoco te digo que es que te quedes ahí dejándote humillar, dejándote ofender, que te hieran y que te hagan doler el corazón, la cabeza o incluso el cuerpo por todo lo que te hacen, lo que te dicen, aprendiste la lección, aléjate y no vuelvas a repetir, no te vuelvas a acercar a ese tipo de personas. Pero te digo nuevamente, tú eres el mago, la maga en esta ocasión de tu vida, así que empodérate y sigue adelante, ya sea que estés soltero o estés en una relación. ¿Listo? También te invitan a ser más condescendiente con las personas que están a tu alrededor. Trata de entender y comprender que cada uno lleva su camino, tiene sus cargas
y que no siempre todas las cosas que dicen o hacen es en contra tuya. A veces hablamos y decimos cosas para nosotros mismos y no debes tomártelas tan a pecho. Bueno, mi querido, mi querida Sagitario, si hay alguien que realmente te ofende y te dice algo que a ti no te agrada, dilo con sabiduría, con respeto, manifiéstalo en el momento adecuado, pero no te quedes con eso entre pecho y espalda. ¿Listo? Bueno, mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes del día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Recuerda que te quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.